El cuarto elemento más abundante del universo es el material primordial que se asocia con otros para generar vida. La Tierra sin el carbono no sería más que un píxel desierto. Y sin embargo, el secreto del éxito del carbono no es más que la asociación entre los elementos. De la misma manera, en Path Group, creemos en la sinergia para transformar el mundo. Una sinergia que nos integra y empuja a crecer juntos, porque sabemos que en el enlace con el otro sucede la chispa que hace realidad una idea que lo cambia todo. Una idea que puede surgir en distintas lenguas, pero que habla un mismo idioma. Un idioma universal, el de la pasión por transformar. Мы трансформируем. نحن نتحول. 那我们改变现实。 Transformamos. Wir verwandeln. We transform. Somos el eslabón que termina de darle forma a los sueños en una larga cadena de pequeñas, medianas y grandes empresas que nos confían su capital más preciado para seguir haciendo, porque siempre queda camino cuando se lo va construyendo. Hacemos más que máquinas, hacemos sinergia, brindamos soluciones y cada vez que nos asociamos contigo, somos más, mucho más. Somos una fuerza que no tiene obstáculo, una fuerza capaz de construir lo que todavía no se pensó. Junto a ti, hacemos humanidad. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. Path Group. Aliados del futuro en construcción. Buenos días, mi nombre es Esteban Chamas y represento a Path Group. Somos un grupo multidisciplinario de empresas especializado en la fabricación de equipos y en el asesoramiento de proyectos productivos. En esta ocasión presentaremos el segundo de una serie de webinars titulado Del polvo al producto semielaborado vía granulación húmeda de alto corte, que va a dictar el licenciado Arturo Oya. Pero antes de dar paso a la ponencia, como les comentaba, dimos estos 5 minutos de tolerancia. Entiendo que seguramente se irán sumando más personas a lo largo de la proyección, pero no queremos dilatarlo más. Para quienes no lo conocen, el licenciado Arturo Oya es un profesional destacado en la industria farmacéutica, con 20 años de trayectoria en el laboratorio Bagó, 5 de ellos en el área de desarrollo y 15 en el área de producción de sólidos comprimidos. Previo al inicio del webinar, les cuento cómo será un poco la dinámica que llevaremos adelante a lo largo de la exposición. Se van a silenciar todos los micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas o consultas las pueden realizar de la siguiente manera, ingresando desde la opción actividades que tiene en el extremo inferior derecho de la pantalla. Seguramente aquí la van a encontrar ingresando actividades, preguntas y respuestas, y seleccionando la opción haz una pregunta. Reitero, por si no lograron verlo, vamos a la opción actividades, preguntas y respuestas, haz una pregunta. Esas preguntas se van a resolver o disipar al cierre del webinar, donde tendremos un espacio para poder llevarlas, responderlas por el canal adecuado. En caso de que no lo podamos responder porque no alcance el tiempo destinado para tal fin, lo que haremos es contestarlas vía info@pathgroup-delmedio.sa.com. Ese es el canal, esa es la dirección de mail apropiada para que nos hagan llegar sus consultas y para que mantengamos un diálogo fluido a lo largo de esta serie de 6 webinars que estaremos dictando. Sin más, lo dejo con el licenciado Arturo Oya, que va a llevar adelante la exposición. Licenciado, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos y muchas gracias por asistir a esta charla de tecnología farmacéutica, que es nuestro campo de acción. Para mí es un placer poder comentar algunos aspectos relacionados a los sólidos comprimidos. Ya hicimos una primera introducción en la que contamos las generalidades. Las webinarios 2, 3 y 4 van a versar sobre cómo se obtienen los productos semielaborados, y sobre esto me gustaría destacar
¿qué es un semielaborado? Digamos, acá en este contexto el semielaborado es, también llamado granel, si ustedes quieren, aquello que vamos a poner en la tolva de la compresora para producir comprimidos de alta calidad y a la mayor velocidad posible. Entonces, webinario 2 será granulación vía húmeda, entendida por todas las operaciones unitarias que nos llevan al semielaborado. El webinario 3 va a ser mezcla directa y el 4 va a ser granulación seca por compactación. El quinto será compresión de semielaborados de diferente origen y el sexto, recubrimiento. Entonces, me voy a introducir en la presentación, así ya comenzamos, y a ver si la... Bien. ¿Está siendo vista? No. A ver, un segundito. Ahí vamos. No aún, Arturo. Un minuto que vamos a ver qué está pasando. No, es un problema mío. Es un problema mío. A ver ahora, un segundo nada más. Ahí está. ¿Ahora la ven? ¿Me confirman? Y ahora sí se ve. Perfecto, bueno. Entonces arrancamos. La idea de hoy, ver de los polvos, materias primas, excipientes y activos, al semielaborado, definido como lo hice recién, pero exclusivamente a través de la línea de producción de granulación húmeda de alto corte. Vamos a hacer comparaciones con bajo corte, pero en principio reforzaremos la idea del alto corte como el sistema ideal en la actualidad. Esta que vemos aquí es la línea completa, que nos lleva desde el API y los excipientes, humectados, granulados, pasando por el secado en lecho fluido, con una calibración que podrá ser en húmedo, pero también podrá ser en seco. Luego un mezclado, y ahí hasta aquí llegaríamos a obtener el semielaborado que luego colocaremos en la compresora para comprimir y finalmente para recubrir. Esta sería la descripción de la línea completa de granulación húmeda. Bien, lo que queremos hacer es esto, básicamente, transformar una mezcla heterogénea de partículas micrométricas, usualmente debajo de 100 micrones, sea esto celulosas, lactosas, fosfatos, los principios activos que siempre están micronizados, etcétera, etcétera, convertirlos en gránulos, y en gránulos que tengan propiedades adecuadas para que puedan ser comprimidos de forma ideal. Eso es un poco la idea de la granulación húmeda, y hacerla por alto corte es lo más eficiente. Entonces, la precisa elaboración justamente de un semielaborado va a ser importante por estos dos motivos. Por la calidad de los productos que tengo que obtener, calidad que refiere no solamente al aspecto, sino a las cuestiones farmacotécnicas y obviamente al cumplimiento de las especificaciones farmacopeicas. Deberán cumplir uniformidad, contenido, disolución, sustancias relacionadas. Calidad es todo eso, pero además de calidad necesitamos velocidad de producción. Hoy es inconcebible no pensar en velocidad. Necesitamos que las máquinas compresoras superen los pisos de 1.500, 2.000 comprimidos minuto. Hoy tenemos compresoras de 3.000, 4.000, 5.000 comprimidos minuto, y hacia eso debemos apuntar. Pero para que las máquinas puedan responder, estas super máquinas, por ejemplo, una vinca de 200.000 comprimidos hora o de 300.000 comprimidos hora, va a responder bien en tanto el semielaborado sea adecuado. Esto es fundamental. Bien, entonces, ¿cómo alimentamos las compresoras? Históricamente, en los 70 y diría hasta los 90, por ejemplo, las compresoras andaban a unos 1.000 comprimidos por minuto, 60.000 hora. Claro, ahí los granulados podían ser muy diversos y no hacía falta nada excelso, nada ideal, pero cuando aparecieron estas compresoras, las compresoras de altísima velocidad, con tiempos de residencia mínimos de, por ejemplo, 20 milisegundos, bueno, ya ahora la cosa cambia. Entonces,
¿se puede comprimir cualquier semielaborado en estas compresoras? ¿Y qué características en todo caso deben tener esos semielaborados producidos vía húmeda, por mezcla directa, por granulación seca, por lo que sea, para que esas compresoras puedan, siendo bien operadas, producir a 2.000, 3.000, 4.000 comprimidos por minuto? Esa es la idea. Entonces, en esta simulación, a mí me interesa poner énfasis. Esta es una compresora linealizada con todas sus etapas, ¿no? El llenado masivo, la dosificación, la precompresión, la compresión principal y la eyección. A mí me interesa poner énfasis en esto que viene aquí, que es, ¿qué le pongo a esta tolva? A esta que está acá. A esta tolva yo le pongo un semi-elaborado que debe reunir características fundamentales. Y esas características fundamentales son, en primer momento, la densidad. Es decir, la densidad es fundamental, parece algo muy trivial, pero como son equipos volumétricos, nosotros necesitamos que la cantidad de polvo que entre sea suficiente para portar la dosis del activo. Entonces, la densidad es necesaria que tengan suficiente densidad los semielaborados. Lo otro es que tengan fluidez, porque recordemos, la carga de las matrices ocurre porque el polvo baja por la gravedad que a través de la tolva llega a un alimentador o feeder con estrellas, etcétera, etcétera, y permite el llenado adecuado, masivo primero en la leva de llenado y después ajustado en la leva de dosificación. Entonces, es fundamental tener una fluidez muy alta porque las máquinas van a pasar a altísima velocidad por el feeder o cargadora. Lo otro que le vamos a pedir a estas semielaborados es que tengan compactabilidad, es decir, que tengan capacidad de producir un comprimido de resistencia mecánica adecuada, hablemos si quieren de dureza adecuada, con un mínimo de fuerza aplicada. ¿Por qué digo con un mínimo de fuerza aplicada? Porque cuanto menos fuerza apliquemos, más vida media tendrá la punzonería, el herramental, me refiero, la máquina, y entonces, y obviamente menos energía se gastará. Así que la compactabilidad es un atributo importantísimo de estos semielaborados. Y por supuesto le vamos a pedir uniformidad del activo o los activos en todas las partes de la mezcla. Esto también es muy necesario. Además de todo esto, obviamente que le vamos a pedir que ese semielaborado no tenga tendencia a pegarse. Ustedes piensen que el pegado del material al herramental es uno de los problemas que más pérdidas millonarias en dólares produce anualmente en la industria farmacéutica de los comprimidos. Miles de millones de dólares se pierden por el pegado. Así que también vamos a tener que pedirle eso, lo mismo que no tenga tendencia al decapado, al laminado. Bueno, estos son atributos que nos lo va a dar el semielaborado si lo hacemos bien por la técnica correspondiente. Bien, entonces, como primera medida, granulación húmeda. La primera etapa de esa secuencia que vimos al principio era granular materia prima y excipientes, materia prima me refiero a activo y excipientes, granularlo en condiciones ideales. Y queremos comparar entonces las históricas equipos de low shear o bajo corte con los de alto corte que hoy son casi moneda corriente. ¿Por qué? Por las enormes ventajas que han traído a la industria, ¿no? Cuando me refiero a granulador de alto corte, en realidad me refiero a algo más que un granulador. Es un mezclador convectivo y granulador de alto corte. Es decir, estos equipos no solamente tienen la enorme virtud de granular eficientemente, sino de mezclar muy eficientemente, sobre todo aquellas mezclas cohesivas que son difíciles de mezclar por volteo, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una MIC de 200 litros, sus componentes, vemos ahí el impeller o impulsor, ahora vamos a ver, o mezclador también llamado, la herramienta fundamental que es la que transmite la energía de granulación. Aquí separado a los fines de visualizarlo está lo que se llama chopper o cuchilla, que es la que va a desaglomerar cualquier estructura que se forme de gran tamaño para poder justamente devolverla a la dinámica de mezcla del equipo.
Bien, y aquí un poco más esquemático, esto sería un corte transversal del equipo, un esquema, en el que podemos ver, bueno, un bowl con una geometría que es tal que permite que los polos se movilicen adecuadamente siguiendo una dinámica que es la dinámica del rope o soga. Esto es fundamental porque facilita justamente la entrega de energía. Además del bowl, tenemos que hablar del elemento central, el mezclador, impeller, impulsor. Este justamente es el que imparte la energía, según las guías actuales de la FDA, es el mezclador quien entrega toda la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo, por unidad de masa, para justamente transformar polvos en gránulos cuando estos polvos son humectados adecuadamente. Por supuesto, la cuchilla que rompe los grandes aglomerados. Y acá también tenemos que mencionar el sistema de adición de líquido. Digamos, es una buena práctica de fabricación que el líquido, que llamamos líquido aglutinante, que puede ser solvente solo, puede ser agua, puede ser alcohol, pueden ser mezclas hidroalcohólicas, pueden ser soluciones de ligante. Es decir, hay muchas alternativas para aplicar el ligante. Que esta adición sea, en lo posible, con gota fina, lo ideal, o con gota media, pero inclusive el sistema de alto corte admite hasta ligeros chorros de líquido, dada su elevadísima velocidad. Así que estos son los componentes del equipo. Y hay que mencionar que tenemos este último, digamos, dispositivo que está insertado en el eje del mezclador, o sea, el eje del impulsor, que permite medir el torque o la potencia que está desarrollando ese mezclador en la medida que está girando. Es decir, uno pone a girar a 100 RPM un mezclador con una mezcla de polvos y estará desarrollando un torque, una potencia o un consumo de amperes determinado. Pero cuando comienzo a mojar y comienzan a formarse estructuras por la aglutinación, ya la pseudoviscosidad de esta mezcla cambia, con lo cual, para mantener las mismas 100 RPM que yo configure mi equipo, debo entregar más potencia y energía. ¿Quién mide esa potencia, ese torque? Lo mide este dispositivo que está justamente asociado al eje, que es el que está en directo contacto con la masa pseudoviscosa. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos da una visión del control que tenemos que llevar sobre el proceso. Porque pensemos que una granuladora es una caja negra donde ponemos los polvos, los mojamos y después operamos. Pero, ¿cómo sabemos la evolución? Bueno, la sabemos a través de algún tipo de dispositivo que pueden ser, como les dije recién, torque, potencia, amperaje. Pero es muy importante, vamos a comentar algo enseguida sobre lo que se llama punto final de la granulación, como el momento en el que detenemos el proceso de granulación húmeda para decir, bueno, aquí hemos obtenido el mejor granulado húmedo, procedamos a secarlo o a calibrar y secarlo, etc. Bien, pero ¿qué variables tiene operativas la granulación húmeda de alto corte? Bueno, acá hemos enumerado 6. En verde están, bueno, variables que hay que considerar. Por ejemplo, la masa de polvo o el batch, el tamaño que vamos a usar. Pensemos que los granuladores MIG, por ejemplo, pueden cargarse con un porcentaje de piso mínimo y uno máximo, digamos, entre el 20 y 30% y el 60%, 70%, depende un poco también del tipo de formulación. Además, tenemos que pensar que la velocidad del mezclador es fundamental porque es justamente el que da la energía. Si es el que da la energía, es el que va a transmitir la potencia y es el que va a definir la calidad del granulado. Entonces, velocidad de mezclador. El tiempo durante el cual vamos a mantener ese mezclador en la velocidad definida es el otro gran valor crítico. El caudal que hayamos incorporado, en la velocidad se refiere al caudal, y el volumen de líquido, son también importantes y críticos. Y por supuesto, en verde podemos decir que la velocidad de la cuchilla, el chopper si quieren
no es crítico, pero sí que ayuda porque rompe esos grandes lumps que eventualmente puedan formarse, sobre todo si el modo de agregado no ha sido un modo muy, digamos, fino. Si se ha incorporado un chorro, bueno, probablemente el que trabaje para romper los aglomerados sea la cuchilla. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que en la granulación húmeda de alto corte, las tres variables críticas de operación son velocidad del mezclador, tiempo de granulación y el caudal de líquido. Hay que incorporar el líquido con una tasa razonable, es decir, con una cantidad de gramos o kilos por minuto adecuada a la masa que estamos mojando. Bien, ahora quiero comentarles algunas características del proceso de granulación húmeda y al hacerlo, comparar la granulación húmeda de bajo corte con la de alto corte. En este sentido, lo que quiero primero destacar es que el primer punto es la potencia. ¿Qué potencia entregamos por unidad de masa? Bueno, justamente en el bajo corte estamos entregando muy baja potencia. Muy baja potencia es muy baja energía por unidad de masa, por unidad de tiempo. Y en cambio, en el alto corte es enorme, es muy alta, y esto marca la diferencia no solamente en la calidad del proceso, sino también en el tiempo del proceso. Por eso, el tiempo del proceso es muy largo en bajo corte. Para quienes tenemos experiencia en haber trabajado en Planetaris, en las Pony, en las históricas de bajo corte, sabíamos que el tiempo era, con suerte, 40 minutos, 60 minutos o más. Y en cambio, cuando hicimos la transición allá por los 90, 95, a los de alto corte, bueno, el periodo de tiempo era de 5, 10, a lo sumo 15 minutos en alguna formulación especial. Entonces esto es una enorme ventaja en cuanto al proceso. Se acortan los tiempos en el alto corte. Pero además es notable el consumo de líquido de granulación. ¿Por qué? Porque justamente dada esta enorme potencia que se entrega, la distribución de este líquido hace que se requiera menos cantidad de él. Entonces, les voy a dar un ejemplo que viví personalmente. Cuando hubo transición de bajo a alto corte en unas varias empresas en las que pude participar de transferencia, encontramos que sistemáticamente la cantidad, el volumen, el porcentaje de líquido de aglomeración, de granulación, perdón, caía notablemente. Por ejemplo, entre 40 y 60% menos líquido se usaba en el alto corte para la misma fórmula que en el bajo corte. Esto es enormemente importante, por varias razones. Primero, porque cuando uso mucho líquido, estoy de alguna forma produciendo un estrés hídrico, sea por hidratación, sea por disolución y posterior cristalización. Es decir, no conviene bajo ningún punto de vista excederse en el líquido. Pero además, al agregar más líquido en el bajo corte, después tengo más tiempo de secado, con lo cual, desde el punto de vista de la eficiencia, se alargan los tiempos y esto es una gran desventaja. Así que es para tener en cuenta este hecho y es sistemático. Les puedo asegurar que se reduce muchísimo la cantidad de líquido a agregar. Entonces, bueno, va a ser mucho menos el tiempo de secado, con lo cual también va a ser menos el estrés térmico que vamos a requerir, o a producir en todo caso. En cuanto al modo de aplicación del ligante, fíjense que es notable. Cuando uso alto corte, deja de ser crítico. ¿Por qué? Porque es tal la velocidad de giro que agregue yo un chorro más grande o gota grande, bueno, no va a ser la diferencia. Por supuesto, siempre es ideal hacer el mayor achicamiento de gota. La gota menor es lo mejor. Pero si no ocurre eso, uno puede hasta regular la velocidad del impeller para eliminar cualquier influencia del modo de aplicación del ligante. Cosa que sí es crítica en el bajo corte. En el bajo corte uno agrega y tiene que agregar atomizando, haciendo un spray lo más fino, porque si agrega chorros,
evidentemente los LAMPs, las aglomeraciones, se producen de forma inmediata. Bien, hay un aspecto también que tiene que ver con las características del proceso. El bajo corte tiene algunas limitaciones en la aplicación para ciertas fórmulas. Puntualmente, lo que está descrito en la teoría, y aparte uno ha podido vivir ejemplos concretos, es sobre todo en sistemas que los polímeros particularmente, o los diluyentes, presentan carácter hidrofílico y muy cohesivos. En esos casos hay limitaciones enormes en el caso del bajo corte, porque justamente la hidrofilicidad tiende a formar grandes grumos que, si son polímeros hidrofílicos del tipo HPMC, por ejemplo, gelifican tan rápidamente que después es muy problemático volver a una condición de gránulo pequeño. En cambio, en el alto corte, como gasto menos líquido, como tengo más velocidad, como tengo el chopper, este problema no aparece. No aparece. Es un caso puntual de formulaciones, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay formulaciones que no funcionan en el bajo corte y todas las formulaciones sí funcionan en el alto corte. Acá hay un tema que hay que destacar y que es importante tenerlo en cuenta, que es el riesgo de sobregranulación. ¿Qué significa riesgo de sobregranulación? Si uno no es cuidadoso, si uno no conoce el sistema, puede que el proceso de degranulación húmeda derive no en un sistema granular, sino en lo que llamamos usualmente la masa informe. Me excedí de líquido o me excedí de tiempo y no logré granular, sino que la masa quedó como una masa, a veces decimos coloquialmente, una masa para pizza, ¿no? Y eso es terrible, ya es un error gravísimo. Bueno, lo que quiero decir que el riesgo de sobregranular, es decir, de sobreamasar también se puede llamar, es bajo en el bajo corte. Es bajo, esto sería una ventaja si quieren ustedes el bajo corte. En cambio, en el alto corte es posible sobregranular, es posible que una desatención, un desconocimiento, la falta de seguimiento del torque, la potencia o el amperaje, haga que me sobrepase y ahí tenga problemas de sobregranulación que se traducen básicamente en sobredensificación, algo que no es bueno cuando uno granula. Entonces, esto sí que es una cuestión para tener en cuenta en el alto corte. Estar atentos a dar el tiempo justo a la velocidad adecuada. Y en este sentido, el punto final, ¿qué es el punto final? El momento en el que el farmacéutico dice, bueno, hasta acá llegó la granulación, la detenemos porque son las condiciones, está en las condiciones adecuadas para ser procesado en las siguientes etapas: secado, calibrado, mezclado, para rendir un comprimido en compresión adecuado. Pero ese punto final, atención, tiene que ser el punto final óptimo, porque punto final puede haber tantos como querramos nosotros. Yo puedo detener al minuto de haber terminado la incorporación de líquido, a los 2 minutos, a los 3 minutos, en cualquier momento. Pero ¿cuál es el punto final óptimo? Aquel que me da el óptimo granulado. Bien, cuando uno maneja equipos de bajo corte, esto es casi imposible poder definirlo. Es muy empírico, muy experimental, muy de meter la mano con el guante y ver si hay fractura franca, toda esa historia que conocemos de la experiencia. En cambio, el punto final óptimo, en el caso del alto corte, es absolutamente predecible, cuantitativamente predecible, porque sabemos, por ejemplo, que llegado a los 16 amperes de consumo de corriente o al minuto y medio de haber iniciado la granulación post-humectación, habremos dado con la calidad. Entonces, estas cosas se pueden definir con parámetros concretos, y esta es la ventaja enorme que tiene el alto corte con toda su estructura de instrumentación. Y por supuesto que todas estas cosas que estoy mencionando hacen a la reproducibilidad. Los procesos farmacéuticos en granulación húmeda en bajo corte no tienen la misma reproducibilidad que tienen los de alto corte. Si
Si uno fija el batch, si uno fija la cantidad de líquido, si uno fija el caudal, si uno fija la velocidad, las RPM del impeller y de la cuchilla, y sabe el tiempo hacia el punto final o el consumo de amperaje o de potencia, reproducirá lote a lote las características, en tanto, obviamente, las materias primas estén dentro del rango de especificaciones que Desarrollo Galénico definió cuando desarrolló y escaló el producto. Entonces, todo este cuadro habla de el proceso de granulación húmeda comparativo. Las diferencias, evidentemente, son enormes en favor del alto corte. Ahora quiero contarles qué obtenemos en términos de granulado. Fíjense aquí, la granulación húmeda, también bajo corte, alto corte, en términos de tamaño y forma del granulado. En bajo corte tenemos un granulado que es regular. Cuando digo regular, digo que tiene una distribución de tamaños y una forma aceptable. En ocasiones no, pero dependiente de la formulación. En cambio, en el alto corte es absolutamente siempre regular, porque le hemos impartido enorme cantidad de energía. Entonces, tamaño y forma del granulado en el alto corte es muy regular. Una gran ventaja que tiene. La dispersión de tamaño me refiero con esa gaussiana que solemos hacer cuando hacemos la torre de tamices, que nos distribuye las frecuencias entre los finos finos y los gruesos gruesos, con una banda intermedia y con una tendencia central. Bien, lo que nosotros queremos es obviamente tener una distribución con poca dispersión, es decir, con poca base. Queremos una gaussiana bastante parada, con pocos finos, también con pocos gruesos, y centrada en el orden de los, digamos, aproximadamente 400 micrones, 600 micrones, 700 micrones. Me refiero al D50 típico que buscamos los farmacéuticos. Bueno, pero en definitiva, esta dispersión es muy baja en el alto corte, porque el alto corte es capaz de integrar partículas muy finas a sus gránulos, cosa que no es tan así en el caso del bajo corte. Entonces, esta es otra ventaja del alto corte. La densidad aireada. Bien, atención aquí, porque en el bajo corte siempre la densidad aireada del granulado va a ser más baja que la densidad del granulado en el alto corte. Y esto es un poco lo que yo me refería hace un rato. Atención con la densidad que obtenemos en el alto corte. No podemos pasarnos de la densidad, porque si tenemos una densidad muy alta del granulado, podemos incurrir en un problema de deformación inapropiada en la compresión. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes ponen los polvos, el activo, la celulosa, la lactosa, el ligante, un superdesintegrante intragranular, bueno, y comienzan a mezclan durante 2 o 3 minutos. Una vez que tienen uniformado la mezcla, comienza la segunda etapa, que es la humectación. Bueno, incorporan con un caudal la solución de ligante, o si es solvente puro. Terminada esa humectación o etapa 2, comienza la etapa de granulación propiamente dicha, modifican la velocidad del impeller y comienzan a observar el amperaje o la potencia o el torque. Si nos pasamos del punto adecuado, podríamos estar sobredensificando. Si sobredensificamos el gránulo, ese gránulo pierde capacidad de deformación en la compresión, deformación plástica y también fragmentaria, con lo cual lo que pierde es compactabilidad. Por eso este punto a mí me parece que hay que resaltarlo. El alto corte es fabuloso, tiene todas las ventajas, pero atención, hay que saber manejarlo y se aprende fácil, porque bueno, uno sabe dónde está el punto crítico. En la relación velocidad del impeller, del mezclador, RPM en la etapa de granulación, y el tiempo al punto final. La otra diferencia que observamos, que una misma fórmula cuantitativa de un producto hecha por bajo corte y hecha por alto corte va a tener diferencias en cuanto a la resistencia mecánica del gránulo. El gránulo, esa formación heterogénea, conjunto de estos componentes, incluido el activo, pero las celulosas y todos los demás, esa estructura debe tener resistencia mecánica
suficiente para soportar un secado en lecho fluido y no volver a romperse y volver a ser polvo cohesivo, y además para soportar las calibraciones. Entonces nosotros necesitamos tener un gránulo con cierta consistencia que soporte secados y calibrados antes del mezclado y la compresión. Entonces, lo que uno nota siempre cuando hace bajo corte, que los granulados tienen baja resistencia mecánica y que son altamente friables. Es decir, la friabilidad de un granulado, fíjense que estoy hablando de friabilidad, pero de un granulado, no de un comprimido, es alta. La misma prueba que hacemos con los comprimidos la podemos hacer con el granulado y vamos a ver que hay alta friabilidad. Es decir, rápidamente por atricción se rompe el granulado hecho por bajo corte y quedan muchos finos. Y justamente lo que queríamos era transformar finos en granulados, y si los estamos rompiendo, vamos en sentido opuesto. Eso no ocurre en el alto corte. En el alto corte tenemos buen granulado, consistencia adecuada, baja friabilidad. Entonces, si tenemos el recaudo de ser cautos, digamos, a la hora del punto final, tendremos un excelente granulado en todos estos términos. La distribución del ligante es otro tema central, porque el ligante que estamos incorporando, imagínense por goteo, por aspersión, PVP, HPVC, lo que fuere, el ligante que utilicen, ese ligante va a estar mucho mejor distribuido en alto corte, por la misma energía que está impartida. Es decir, la distribución es más uniforme, está bien repartida, y eso nos da una ventaja que se ve después en la compresión. Otro tema que es importante es, ¿nosotros por qué granulamos? Cuando granulamos, entre otras cosas, obviamente que granulamos para mejorar la fluidez, para mejorar la compactabilidad, pero una de las cosas que queremos hacer, muchas veces, sobre todo en formulaciones donde el activo es en muy bajas dosis, es que el activo, la partícula del activo, quede anclada, quede unida, quede pegada en el gránulo, siendo parte del gránulo. De esa forma, entonces, no se va a segregar aguas arriba. No se va a segregar por ejemplo, el mezclado, porque está ligado, está agarrado en una estructura que es mayor y no segregable, por lo tanto. Bueno, la segregabilidad del API es intermedia, la tendencia es intermedia en el bajo corte. ¿Por qué? Por esto mismo que hablábamos recién, porque el gránulo es friable, muchas veces en las etapas se separa la partícula del activo del resto del gránulo, cosa que no ocurre normalmente en el alto corte. El API está enclavado, fuertemente arraigado al granulado. Y ahora, en el último renglón, estamos hablando de fluidez y compactabilidad. Recuerdan que eran dos de los importantes atributos que queremos de nuestro producto semielaborado. Bueno, la fluidez obtenida por bajo corte se puede decir que es regular a buena. Es regular a buena. Ahora, claramente, en el alto corte es muy buena y podemos convertir, qué sé yo, voy a poner un ejemplo que deben conocer la mayoría, qué sé yo, una formulación de paracetamol, acetaminofeno, que tiene una altísima proporción de paracetamol, no sé, 500 miligramos en 700 de comprimido, eso es como el 70%. Es un polvo cohesivo. Bueno, ¿yo lo puedo hacer por vía húmeda de bajo corte? Sí, sí, pero lo que les quiero decir que la fluidez que van a alcanzar y la compactabilidad que van a alcanzar por bajo corte no es ni por lejos tan buena como la que van a obtener por alto corte, por las razones que venimos comentando. Entonces, todo esto refleja un poco las características comparativas de uno y otro. Si sabemos manejar el alto corte, tendremos resultados altamente positivos. Ahora, nosotros estamos hablando de calidad y eficiencia, porque calidad y eficiencia, en definitiva, es productividad, y productividad es, digamos, de alguna forma ganar dinero o mejorar el rinde de los procesos, que en definitiva una empresa tiene que procurar este tipo de cuestiones. No hay caso, la competitividad es cada vez mayor y por lo tanto es necesario volverse eficientes. Y entonces cuando hablamos de calidad de producto y de eficiencia de procesos, solemos pensar que dependen de la tecnología.
cosa que es cierto. La tecnología nos da la posibilidad de mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos. Eso creo que ninguno tiene dudas. Sin embargo, no es lo único, y más allá justamente de estas tecnologías que nosotros estamos comentando en PAT, tenemos que pensar en otros factores. Yo puedo tener la mejor de las tecnologías, pero si tengo materias primas inadecuadas, no va. Mejor tecnología, buenas materias primas, pero he formulado mal, mi fórmula cual y cuantitativa es mala, la cosa va a ir mal. Tengo buena tecnología, tengo buenas materias primas, tengo buena formulación, pero opero mal el granulador, o opero mal el secadero, o opero mal el calibrador o la compresora, tampoco voy a tener calidad y eficiencia. Entonces, es un conjunto, yo lo grafico como un triángulo. La calidad y la eficiencia van a depender no solamente de la tecnología, que sí dependen, sino también de las materias primas y la fórmula que hayamos desarrollado, con todos estos condimentos que aquí abajo se ve, ¿no? ¿Cómo selecciono las materias primas? ¿Cómo compro qué especificaciones de compra impongo? ¿Cómo va a ser mi fórmula cuantitativa? ¿Qué tips de formulación voy a incorporar? Y esto tiene que ver con la expertise de cada grupo de desarrollo. Bueno, todas estas cosas refieren a las soluciones. Y el procedimiento de elaboración es otro. Yo tengo que saber dominar la operación, configurar la línea productiva, saber cuáles son las variables críticas y ajustarlas. Bueno, obviamente acá también hay tips y hay experiencia que poner en juego. Todo esto, este conjunto es lo que hace a la calidad y a la eficiencia. Quiero darles un caso de estudio muy sencillo, pero para que vean, esto está publicado hace ya muchos años y fue un poco un trabajo que mostró claramente la diferencia entre una metodología y otra. Bajo corte, low share, versus alto corte, high share, granulation, ¿no? Bien, en el caso de estudio es esta granulación en alto y bajo corte de una formulación cual y quanti, aquí la tienen, es acetaminofeno, justamente el paracetamol que mencionaba recién, con una lactosa, un diluyente sulfato de calcio, Clusel, que es un HPS, una hidroxipropilcelulosa, que acá interviene como ligante, la cross-carmelosa, conocida por todos nosotros, que es el superdesintegrante, y el esteato de magnesio. Están las formulaciones. Bueno, lo importante es que esta misma composición, con el mismo tamaño de batch, fue elaborada vía bajo corte y vía alto corte. Se granularon en ambos casos, luego se secaron, calibraron, se incorporaron los componentes extragranulares, se mezclaron y finalmente fue a compresión. Y es en la compresión justamente donde uno comienza a darse cuenta de cuán bien anduvo todo el proceso previo. O dicho de otra forma, cuán bien está el semielaborado preparado. Y fíjense que cuando comparamos los perfiles de compresión de estos dos granulados, con perfiles de compresión me refiero a aquellas curvas que relacionan la dureza que gana el comprimido para una fuerza de compresión aplicada. Entonces, también llamados perfiles de compactabilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que la dureza de los comprimidos se incrementa a medida que la fuerza de compresión en la etapa de compresión aumenta. Obviamente, esto no es ninguna novedad, pero sí es novedad, o quizás sea para algunos, es la diferencia que hay en el comportamiento en un caso y en otro. Claramente el alto corte rinde una curva que es muy diferente a la del bajo corte. Pensemos en esta situación. Deseamos tener comprimidos que tengan una resistencia mecánica, una dureza suficiente para soportar el emblistado en emblistadoras de alta velocidad, o que sea capaz de soportar, por ejemplo, el recubrimiento en una paila totalmente perforada. Bueno, digamos, necesitamos comprimidos de 15 kilopondios. Bárbaro. Fíjense, a esta línea roja corta las dos curvas en dos puntos diferentes. Uno, en un punto que es de 1.700 kilos de fuerza, o si quieren, 17 kilonewton. Y en el caso del bajo corte, requiere 24 kilonewton, 2.400 kilos. Es decir, ¿pude obtener los comprimidos? Sí pude, pero ¿a cuesta de qué? De más gasto de energía y de otros hechos, ¿no? Porque piensen que esta diferencia muy grande de energía aplicada como fuerza de compresión se va a traducir, nos guste o no, en desgaste
primero, prematuro de la punzonería y por supuesto de la compresora, que la compresora se resentirán las levas, las guías, las ruedas, toda la estructura, porque inclusive hasta podemos decir la compresora golpea con 2.400 kilos, en cambio con 1.700 kilos seguramente no va a golpear. Y acá decir algo, recuerden que el herramental, la punzonería que utilizamos los farmacéuticos, tiene lo que se llama FCA, fuerza de compresión admisible. Pueden revisar este tema, en algún momento si quieren podemos discutirlo, donde nos muestra que la dependencia de la vida de un juego de punzones directamente está relacionado con la fuerza que se aplica sobre ellos. Entonces, cada punzonería, cada diseño, cada tamaño, sea en B, sea en D, sea en BB, y el tipo de tip que tenga, va a tener una FCA, es decir, una fuerza de compresión admisible. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo supero esa FCA, la vida media de esos punzones va a caer tanto más rápido cuanto más me aleje, cuanto más supere la FCA. Por lo tanto, como farmacéuticos de producción, debemos exigir al departamento o a la gerencia de desarrollo galénico que procuren obtener semielaborados de alta compactabilidad, es decir, con pendientes de estas curvas grandes. Y eso se logra siempre mucho mejor con el alto corte que con el bajo corte. Bien, ahora hemos granulado y tenemos una masa granular ideal, digamos, por su tamaño, distribución, pero está húmeda, está húmeda. Ahora, el paso siguiente puede ser ir directamente a secar, a un secadero de lecho fluido, o no, calibrar primero en húmedo y después pasar al lecho fluido. Entonces, lo que les propongo es discutir ahora la calibración de granulados. Justamente en este caso, por ejemplo, acá lo que está mostrando la figura es que lo que hemos granulado aquí, en esta MIC, se va a calibrar en húmedo, en línea se llama, y va directamente a ir, por un sistema cerrado, a secarse en el lecho fluido. A esto nos referimos con calibración en húmedo. La alternativa, ¿cuál es? El material de aquí, transportarlo neumáticamente al lecho fluido, sin pasar por esto, directamente al lecho fluido. Y una vez que esté seco, calibrarlo por el molino, por ejemplo, un CPS Online, en seco. De esto vamos a discutir y quiero presentarles, bueno, aquí tenemos Impeller Iconos, y aquí, ¿cómo es esto de la calibración? A mí me parece que la calibración como operación unitaria está un poco desatendida o desvalorizada, y yo creo que es una etapa crítica que puede afectar todo. Entonces, la etapa crítica puede afectar la calidad del semielaborado. Y entonces tenemos un granulado húmedo sacado de un alto corte. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Vamos indirectamente a calibrar el húmedo, como les decía recién, y una vez que calibremos, lo metemos en el secadero, y una vez que esté seco, le damos el calibrado final, es decir, el ajuste de distribución de la curva de distribución lo más fina posible. Eso es lo que se llama alternativa de calibración vía húmeda. La otra, o directa, ¿qué significa? El granulado húmedo va directamente al secadero del lecho fluido y una vez que esté seco, ahí lo vamos a calibrar para definir la distribución de tamaño. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Particularmente voy a hablar de las ventajas que tiene el calibrado en húmedo. Fíjense, el granulado húmedo lo tamizamos con por ejemplo, bueno, este es un cono de calibración en húmedo, lo calibramos y ¿qué hacemos? Hacemos que el tamaño de los gránulos sea homogéneo. ¿Homogéneo para qué? Para que puedan ser mejor secados. Porque imagínense que ustedes de la granulación van a tener una distribución de tamaño que va desde los 200, 300, 500, 1000, 2000 y hasta pueden tener gránulos de 5, 8, 10 milímetros. Cosa inconcebible. Entonces tenemos que pensar que si eso va al secadero de lecho fluido directamente, puede tener problemas de secado uniforme, y eso es grave. Entonces, cuando lo calibramos en húmedo, homogeneizamos el tamaño y el secado va a ser mucho más
uniforme. Aparte va a ser mucho más corto. Si es más corto, porque justamente hemos aumentado el área de transferencia, porque lo hemos achicado, lo hemos uniformado, además de ser más corto, va a reducir el estrés térmico, porque el estrés térmico es función de qué cosa, del tiempo que esté sometido a calor. Entonces, son todas ventajas que nos aporta este sistema. Obviamente, cuando hayamos secado ese granulado, la calibración va a ser mucho más fácil. Es decir, el granulado ya seco, pero con tamaños más chiquititos, va a tener menos tiempo de residencia dentro del cono, con lo cual al tener menos tiempo de residencia va a generar menos finos. Menos finos son esas partículas de 150, 100 micrones para abajo, que son muy molestas porque nos pueden afectar la fluidez. De hecho, eran aquellas que partimos para la elaboración del gránulo. Entonces nosotros queremos tener poco fino. Así que estas son las ventajas que el calibrado húmedo nos ofrece. Por otra parte, les quiero contar las desventajas que la calibración en seco directo tienen. Es decir, granulo y lo meto directamente en el lecho fluido. ¿Cierto? Granulo y al lecho fluido a secar. ¿Qué estoy metiendo en el lecho fluido? Estoy metiendo una gran distribución de tamaño. Estoy metiendo gránulos que, como les dije recién, pueden ser muy grandes algunos. Esto depende obviamente de la formulación, y aún operando exquisitamente la granulación puedo tener gránulos muy grandes, y eso es grave. Entonces, el secadero de lecho fluido va a secar fracciones que son pequeñas, medianas y algunas grandes. ¿Va a ser el secado regular en todos casos? No, va a haber diferencias. Y una de las grandes diferencias en ese secado heterogéneo es que va a haber gránulos que se sequen en la superficie. Los gránulos grandotes, imagínense un gránulo de 8 milímetros, 10 milímetros. El calor seca primero la superficie y forma una costra, y el interior queda impermeabilizado pero con humedad. Y eso es grave porque por más que le dé tiempo, va a ser muy difícil sacar la humedad dentro del granulado. Esto se llama case hardening o corteza dura, grave problema que ocurre cuando no calibramos en húmedo. Pero aparte otra desventaja. Si yo doy más tiempo en la intención de secar el interior de esas grandes esferas que están con costra, con case hardening, las partes más finas, los granulitos más finos, se van a sobresecar. Y eso es un problema también. Entonces, el case hardening, además, me va a llevar que al momento que cuando calibre en seco, cuando pase ese granulado que supuestamente está seco, lo pase por el molino, me va a empastar las mallas, porque estas esferitas que ustedes ven acá, esta es una esferita, esta es una idealización, ¿no? Esta esferita tiene esta humedad celeste adentro, afuera se secó, es corteza dura, pero adentro tiene humedad. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar esto que vemos acá a la derecha. El tamiz, el cono, se me va a empastar 1, 2 y 5 veces, y voy a tener que detener el proceso de calibración y voy a perder tiempo. Y aparte, va a haber, y esto también es para considerar, aumento de finos. ¿Por qué? Porque los gránulos pequeños que sobresequé en la etapa anterior van a romperse con más facilidad que si hubieran sido calibrados en húmedo y si hubieran secado menos tiempo. Es un conjunto de hechos que se encadenan y que, en definitiva, lo que nos lleva es a un aumento del porcentaje de fino. Pero además, ustedes recuerden que cuando aparecen los finos, uno de los componentes más finos son los API, el IFA, el activo, la droga. ¿Por qué? Porque nosotros compramos en los mercados mundiales, las IFAs son micronizadas en su gran mayoría, y acá con seguridad debajo de 100 y de 80 micrones, el de 50 por lo menos. Con lo cual va a aparecer en los finos API, activo que puede promover segregación en la etapa de mezclado. Bueno, como verán, son muchas las desventajas. Por eso siempre la recomendación, disponer de un sistema de calibración en húmedo es adecuado. Habrá productos que, si ustedes los manejan bien, pueden directamente ir al secadero y calibrar, pero tienen que estar seguros. Si no están seguros, vayan por vía húmeda, calibración vía húmeda, que va a ser mejor. Bien, pero ahora tenemos que enfocarnos sobre el secado. El secado, obviamente, a esta altura, el secado es el lecho fluido por razones que vamos a comentar ahora, ¿no? Y quería comentarles cuestiones justamente teóricas y experimentales, pero bueno, esta flecha que indica aquí
no podemos persistir en el secado en lecho estático porque el estático tiene enormes desventajas desde, diría, de ergonomía, de tiempo, de eficiencia, de calidad. Les comenté el efecto cromatográfico en la clase pasada. Bien, entonces hay un cambio que es imprescindible, es el lecho fluido. El lecho fluido tiene enormes ventajas que vamos a comentar. Aquí primero decir las variables. Nosotros tenemos variables que podemos ajustar, es decir, podemos decirle al lecho fluido, este es un ESICA, no sé si es 350, a este lecho le podemos configurar el caudal, los metros cúbicos por hora que podemos meter de aire, la temperatura de aire de ingreso, es decir, queremos que el aire ingrese a 65 grados, y además tenemos sensores que ahora los vamos a ver, sensores de temperatura, son PT100, tanto en el ingreso, para justamente medir a qué temperatura real entra y modular para que siempre las resistencias nos manden el aire a la misma temperatura, y aparte tenemos sensores en el expansor que pueden servir para controlar la evolución del secado. Estas son variables ajustables. ¿Qué monitoreamos? Obviamente, el touch screen nos va a estar mostrando permanentemente qué caudal estamos teniendo, con sus mínimas fluctuaciones, porque obviamente las hay, pero son mínimas, la temperatura a la que está ingresando el aire, dándonos certeza de que estamos secando a 65 grados, y nos va a dar la temperatura del granulado, tema central, fundamental en esta etapa o operación unitaria que es el secado, también tremendamente crítica, donde podemos tener muchos problemas si no lo sabemos manejar. Y además, el equipo está dotado con sensores de medida de presión diferencial, con lo cual podemos medir la diferencia de presión tras el lecho y tras los filtros. Bien, rápidamente quiero comentarles parámetros de secadero del lecho estático y lecho fluido y algunas observaciones. Pero, por ejemplo, la velocidad de secado, obviamente en el lecho estático es muy baja y en el lecho fluido es altísima. Digamos que a grosso modo podemos decir de 10 a 20 veces más rápido. Esto es notable y bueno, desde el punto de vista de la eficiencia, sin duda, esto no es discusión. Uniformidad del secado. Este es un tema que es muy importante. La uniformidad de secado, cuando lo que seca es un caudal de aire que levanta y fluidifica una masa granular, esa transferencia de energía, esa evacuación de la humedad es altamente uniforme, por lo tanto, la uniformidad del secado será muy buena, la eficacia del secado será muy alta en el lecho fluido y, por supuesto, muy, pero muy baja en el caso del lecho estático. El otro tema que les mencioné, la migración del activo, migra porque el lecho estático hay una migración de solvente que cromatografía, entre comillas, el activo, cosa que no ocurre en el caso del lecho fluido, porque el lecho fluido está secando partículas granulares y las está envolviendo y secándola en toda su integridad, en toda su área. Estrés térmico. El estrés térmico es probable en el lecho fluido por la enorme cantidad de tiempo, y no solamente diría estrés térmico, sino el hecho de que perdure con mucho solvente, mucho tiempo, el estrés hídrico, con transformaciones de tipo polimórfico o micromerítico también, todos efectos que pueden traer trastornos después a la hora de la estabilidad del producto. Y en cambio el estrés térmico en el lecho fluido es muy improbable. Si ajusto bien la temperatura, tengo los sensores de modulación, la verdad no debería haber ningún problema en términos de estrés térmico en el lecho fluido. No hay focos, no hay hotspot, no hay nada de eso. Entonces, en este sentido, es muy, muy bueno el lecho fluido. Por supuesto, en ergonomía, se imaginan ustedes, granulo y quiero llenar un túnel de secado. Tengo que agarrar las bandejas, transportarlas, cargar con pala, después distribuirlas, llevarlas al lecho, llevarlas al túnel, ponerlas. Bueno. En cambio, en el lecho fluido, directamente desde el granulador, desde la MIC, por transporte neumático, encendiendo la turbina del secadero, pueden transportar, por ejemplo, 400 kilos en 5 minutos. Con la ventaja que además ese transporte neumático hace que el granulado húmedo, sea que va directo o sea que haya pasado por el calibrador en húmero, entra de forma fluidificada, con lo cual no se estanca, no se apelmaza, ventajas enormes de ergonometría y también de calidad de proceso. Obviamente el espacio, esto es un tema obvio,
es mucho mayor en el estático. Un tema que hay que considerar, y que acá sí yo me pongo del lado del lecho estático. La carga estática es prácticamente nula en el lecho estático y es posible que haya carga estática en el lecho fluido. Pero bueno, tenemos las jabalinas, tenemos todos los dispositivos de seguridad que, en el caso del PAD, ofrece para que este tipo de cosas no pueda ocurrir. De hecho, los eventos por explosión en el lecho fluido son prácticamente muy, muy bajos y se dan con uso de solventes particulares o con sustancias particulares. Un tema que sí es importante es el control del proceso de velocidad. En el caso del lecho estático yo no puedo controlar nada. No puedo controlar nada. En cambio, en el lecho fluido puedo controlar la velocidad de secado, porque en ocasiones los farmacéuticos decimos, bueno, este granulado húmedo no le voy a dar un secado muy rápido. ¿Por qué? Porque quiero evitar tal o cual transformación. En ocasiones un secado muy rápido puede traer alteraciones por ejemplo, formación imagínense, todo aquello que se disolvió con el solvente de granulación, cuando se va a cristalizar, no va a ser lo mismo si cristaliza a alta velocidad o a baja velocidad. Entonces yo puedo regular. Y regular entonces, o controlar la velocidad de secado es sumamente importante. Y esto lo podemos hacer claramente con un lecho, pero no con un lecho estático. Y bueno, finalmente el punto final acá de vuelta, esto es todo un tema que hay papers y hay experiencia, pero enorme en el tema. Claramente es excelente el control del punto final en el caso del lecho fluido. ¿Por qué? Porque justamente podemos controlar lo que se llama temperatura de equilibrio adiabático con un sensor, una PT100, que es justamente la clave de la regulación del proceso y que vamos a ver enseguida. Fíjense, cuando uno pone un granulado húmedo en un secadero de lecho fluido, en este caso estamos hablando de un developer, un Mesica developer, pero fíjense esto que estoy marcando acá en rojo, eso que estoy marcando acá en rojo es un sensor, una PT100 que está en el expansor. ¿Qué es el expansor? Bueno, el lugar donde se va a expandir el granulado que está siendo vehiculizado por el caudal de aire que viene desde abajo y lo fluidifica, ¿no? De ahí el concepto de lecho fluido. Pero ese sensor lo que está midiendo de alguna forma es el aire que atravesó el lecho húmedo. Es decir, un aire que entregó energía, entregó calor para evaporar agua y se lleva el agua. Es decir, un aire que, habiendo entrado a 65 grados y con una humedad de 30%, luego de pasar por el lecho húmedo, se va a ir con 23 grados y con una humedad del 100%, por ejemplo. Entonces, ese sensor me va a permitir conocer una temperatura que es la temperatura del granulado y me va a permitir estudiar la evolución del secado. Concretamente, esto que es teórico, marca cómo la temperatura medida a lo largo del tiempo de secado va a variar. Es decir, en una fase 1 se calienta el equipo, porque el aire está pasando caliente, pero después, obviamente acá está el granulado, ¿no? El granulado está mojado, está a 20 grados, 18 grados, entra el aire, comienza a secarse las estructuras y llega esta fase que está acá, la fase 1. Luego, cuando ya se calentó el equipo, comienza el fenómeno de transferencia, de evaporación. Y justamente cuando hay evaporación, cambio de fase, ¿qué pasa? La temperatura es constante, tal como ocurre con cualquier cambio de fase. Esa temperatura es la temperatura del granulado. También se considera que es la temperatura adiabática, entendiendo teóricamente que el secadero es un adiabático. Pero durante toda esta fase 2 se va a ir evaporando el agua excedente que nosotros colocamos en la granulación. Con lo cual, durante todo este periodo, la temperatura que nos va a marcar el visor acá es constante. Es constante. Y constante y baja. Ejemplo, si estamos metiendo aire a 65, esa temperatura de fase 2 podrá ser 22, 23, 25, 28, pero constante. No va a variar. Pero ¿qué pasa? Cuando el excedente de agua ya comience a ser cada vez menor, cuando haya menos líquido excedente que evaporar, o en todo caso cuando el líquido excedente a evaporar se encuentre dentro de los gránulos, ya va a hacer falta aumentar la temperatura. De hecho, va a aumentar sola, y es lo que ocurre a partir de la fase 3. La fase 3, en incremento, nos está diciendo que estamos comenzando a llegar al punto final del secado. Es decir, estamos llegando a el punto donde habremos sacado el excedente del agua que le pusimos,
y no le estaríamos sacando nada de humedad a nuestra mezcla de polvos que tiene su propia humedad. Y ese será el punto final. Quiero ejemplificar esto. Esta curva que ven abajo es la curva de contenido de humedad, medida con una termobalanza, una termobalanza clásica de un laboratorio de control de procesos, ¿no? Donde muestra cómo ese contenido porcentual, ¿no es cierto?, va cambiando en función del tiempo, ¿no es cierto? Contenido de humedad o pérdida por secado en función del tiempo de secado. La fase A es la de precalentamiento, pero la fase B a C es justamente la fase que tiene que ver con el secado a temperatura constante. Esta es la mayor velocidad, o se llama también etapa de velocidad constante y máxima velocidad de evaporación. Luego, del punto C, comienza a ser más lento y es donde comienza a aumentar la temperatura. Fíjense el paralelismo que hay con la gráfica que vimos recién. Precalentamiento es la fase AB. La fase 2, temperatura constante, es la BC, máxima velocidad de evaporación. Cuando llegamos al punto C, bueno, ahí tenemos que va a comenzar a aumentar la temperatura porque tenemos que sacar la humedad de adentro. El C es de punto crítico, a partir de ahí cuesta sacar humedad. Y finalmente habrá un punto donde habremos una temperatura, que es la temperatura del punto final, propia de cada formulación. Cada formulación tendrá la propia. Aquellos que tienen, no sé, tal activo con tales excipientes y que se mojaron con tal cantidad, tendrá su temperatura de punto final, y otro producto tendrá otra. Esa es una cuestión que tiene que uno determinar en la etapa de desarrollo y después simplemente conocerla para aplicarla en el punto final del secado. Entonces, la temperatura del granulado que medimos con la PT100 colocada en el expansor del lecho fluido de lésica es una forma indirecta que nos permite acercarnos al punto final sin la necesidad de medir un contenido por pérdida por secado, es decir, parar el secadero, ir, tomar una muestra, gastarnos 10 minutos para hacer la pérdida por secado, volver, ya sabiendo que la temperatura se aproxima a aquella temperatura del punto final óptimo, paramos el lecho fluido, vamos y seguramente hemos dado con el contenido que tenemos. Un caso de estudio lo hicimos en la Universidad Nacional de La Plata, en la unidad de desarrollo que dirijo, con el objetivo que se presenta acá de evaluar la evolución de las variables del proceso de secado y estimar la velocidad y el punto final. En concreto, lo que hicimos fue, tomamos una fórmula y un procedimiento de elaboración usando una MIC Developer con su bowl de 10 litros. Hicimos un placebo, por supuesto. Celulosa microcristalina, MSC, 70%, lactosa monohidrato, 26%, y usamos 4% de PBPK30. Esas son las cantidades absolutas que usamos. Y lo que hicimos primero fue hacer una mezcla en el bowl de 4 minutos, la mezcla seca. Hicimos el mezclador impulsor a 150 y la cuchilla a 1000 RPM. Cuando tuvimos hecha esta mezcla, tomamos una muestra y dijimos, a ver cuánto tiene de contenido. Bueno, esa mezcla seca de estos excipientes daba un contenido de 4,49%, propia de una mezcla, la celulosa tiene 5%, también tiene 5% la lactosa, bueno. Además le medimos la actividad de agua, que es otro concepto que por el momento no vamos a discutir, pero una vez que supimos el contenido, sabíamos que cuando secáramos, después de mojar, cuando secáramos, tendríamos que volver a ese valor de 4,49, 4,5, 4,6, 4,4, pero ese orden. Luego, ¿qué hicimos? Humectamos 2 minutos agregando 1250 gramos de agua, pero ahí le bajamos la velocidad a la Developer, 75 RPM, y una vez que terminamos de agregar en 2 minutos esa cantidad de líquido, ese caudal, lo granulamos 30 segundos a 150 de impeller y a 1000 de cuchilla. Entonces acá tienen un procedimiento de granulación húmeda. Luego fuimos al secado en ESICA Developer, en la unidad de desarrollo tenemos una MIC Developer y una ESICA, y secamos con un caudal de 160 metros cúbicos y con una temperatura de 45. Bien, los resultados son estos. Arrancamos, por ejemplo, a hora 16:30, terminamos a las 18:36, ahí están los minutos de secado, 143. La temperatura del pleno, ¿qué es? La temperatura del aire que configuramos, el aire de ingreso, siempre estuvo en 45 más menos 2 grados. Y también medimos, y esta es la importante, la temperatura del expansor, la temperatura del granulado. Fíjense cómo prácticamente, una vez que se estableció en 21, que es post precalentamiento, 21, 22, 22, 22, esta es la etapa de
constancia de la temperatura. Acá se está evaporando el excedente de humedad. Fíjense que en algún momento comienza a ser un poquito más alta, 24, 25, ya después aumenta más, 26 y más rápidamente, 30, 32, 33. Estamos cerca del punto final. Bien. Y nosotros también, para hacer el estudio, fuimos sacando muestras del muestreador y midiendo los contenidos. Por ejemplo, el contenido inicial de humedad era casi 43% de humedad. ¿Sí? Porque le habíamos agregado agua, esa cantidad de agua, más la propia, nos daba un 43. Fíjense cómo fue bajando la humedad. Bien. Y esta es la gráfica que muestra todo lo que vimos recién. Si miran a la izquierda, ven solamente temperatura. Si miran a la derecha, ven solamente contenido de humedad del granulado. Veamos temperatura. ¿Temperatura de qué? Del aire. ¿De qué aire? Del que ingresaba. Lo ingresamos porque lo configuramos a 45 y fue constante durante todo el tiempo. Esto lo medía el sensor de ingreso. ¿Y qué otra temperatura medimos? La del expansor, que bueno, como les decía, bajó un poquito porque estaba precalentado, pero después se estabilizó en la temperatura adiabática, esa que mide el sensor del expansor. Fíjense que esto es prácticamente una constante. Ligeramente aumenta y después cambia la velocidad y aumenta mucho más porque se está acercando al punto final, porque está sacando la humedad de adentro del grano, la humedad crítica. Fíjense aparte cómo cambió el contenido. Ahora, esta azul la tienen que mirar con esta escala, no con esta. El azul es el contenido, y el contenido, ¿cuánto era este punto? Era un contenido de 42. Ven acá, 42,89 era el valor inicial. Obviamente no pudimos medir tantos puntos de contenido como de temperatura, porque sería un trabajo enorme, pero los que medimos siguieron la teoría, es decir, baja una alta velocidad y constante, fíjense que es una pendiente, casi una recta, después se hace más crítico y sigue perdiendo, pero a otra velocidad. En definitiva, el punto final de secado, es decir, aquel que nos devuelve más o menos el 4,49 que nosotros deseábamos, está en ese entorno, ¿verdad? Con una temperatura de punto final que la estamos mirando en el panel de Lésica. Como lo tengo tabulado, yo sé que mi producto X tiene entre 34 y 35 puntos final, sé que cuando llego ahí lo paro, detengo todo, tomo una muestra, mido y sé que me va a dar 4,3, 4,5, 4,8, pero que ese es el punto final. Bien, así que es una forma muy sencilla, muy fácil, pero muy precisa, diría yo, de determinar el punto final. Una cosa que quiero, para ir redondeando, es contarles que el lecho fluido tiene un problema. Tenemos que ser capaces de precisar el caudal de fluidificación que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque si nos hemos tomado el trabajo de hacer una exquisita granulación en el alto corte, la hemos calibrado en húmedo, controlando todo eso, después la hemos secado perfectamente, la hemos calibrado, y después vamos a un secadero y le ponemos un caudal desorbitante que hace que las partículas choquen entre sí, choquen contra los filtros, choquen con las paredes, es altamente probable que parte de ese granulado, por más resistencia mecánica que le hayamos dado en la granulación, lo rompamos, generemos finos, y los finos atentan contra la fluidez de nuestras semielaborados. Y acá este gráfico, que lo pueden después leer atentamente, lo que muestra justamente eso. Básicamente lo que hicimos fue una torre de tamices para granulados, el mismo granulado, secado en tres condiciones, con caudal de 100 metros, de 200 metros y de 350 metros cúbico hora. ¿Y qué hicimos? Bueno, usamos algunos pocos tamices y vimos qué pasaba en cada caso. Y lo que notamos, esto se lee así de alguna forma, que cuando el caudal es el mínimo, el celeste, los finos son pocos, y que cuando el caudal es el amarillo, 350, los finos son muchos. Fíjense, 35% de finos contra 5% de finos. Es enorme la diferencia. ¿Esto qué nos impone? Nos impone la obligación de ser cuidadosos. Técnicamente tenemos que ser muy precisos a la hora de definir el caudal, es decir, los metros cúbicos por hora que le vamos a dar. Y para eso es necesario utilizar las herramientas que, por ejemplo, Ésica nos ofrece. Aquellos sensores trans-lecho y trans-filtros nos permiten justamente ver los caudales.
les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Este es el lecho fluido, un esquema, obviamente, donde hay una flecha verde, que no es más que el caudal, los metros cúbicos por hora, que pretendemos meter para fluidificar. ¿Y qué es la flecha roja? La gravedad, el peso que ofrece esa masa húmeda. Bien, el caudal es Q metros cúbicos por hora. Ahora, cuando uno mete un caudal de tantos metros cúbicos por hora a través de una malla que sostiene un granulado húmedo, es decir, cuando uno pasa un caudal a través de una resistencia, lo que se genera es una diferencial de presión, un delta P o delta gamma, como le puse ahí. Entre este punto, antes, cuando no hay resistencia, y el punto post-resistencia. Entonces, cuanto más caudal pase, obviamente más resistencia va a haber. Sin embargo, cuanto más caudal pase, lo que no va a ocurrir en principio es que la altura del lecho de granulado húmedo no va a cambiar. Y lo que quiero mostrarles es entonces un experimento que hemos hecho muchas veces con equipos, con ESICA, es cómo medir, cómo estimar el caudal mínimo de fluidización, que es el caudal que comienza a expandir el lecho, que ya le otorga eficiencia a ese secado. Después podemos aumentar un poco más, pero queremos saber el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cómo lo determino? Lo determino así. Delta arriba, el delta de presión generado tras el lecho, y abajo la altura del expansor. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir variando la velocidad del aire, que la velocidad del aire no es más que el caudal que le estoy aplicando sobre la sección o área que tengo acá, ¿no es cierto? La malla. Acá hay una malla circular, pi por radio cuadrado me dice cuánto es, entonces caudal dividido ese área me da la velocidad. Esa velocidad la voy a usar como eje X. ¿Y qué voy a empezar a hacer? Bueno, me instalo frente al monitor de la ESICA, tengo ya cargado el granulado y le digo, bueno, caudal o velocidad metro segundo, caudal, por ejemplo, digamos, 100 metros o 300 metros. Y lo voy aumentando el caudal. Y mientras voy aumentando el caudal, voy viendo cómo varía la presión. ¿Y qué voy a ver? Y cómo varía también la altura. Voy a ver esto, que para un caudal dado, la presión aumentó y tuve un espesor L. Aumenté el caudal, o sea, la velocidad, y aumentó más la presión, el diferencial, pero no se afectó la altura. Aumenté más el caudal y aumentó más, pero no aumentó el lecho. Y así voy aumentando el caudal, o sea, la velocidad lineal, metro segundo, y viendo que el delta P aumenta, pero no se expande. No se expande. El aire pasa. Estoy pasando, no sé, 1000 metros cúbicos hora, y sin embargo, no se está expandiendo. ¿Por qué? Porque las fuerzas gravitatorias no están siendo equiparadas. Entonces la flecha roja gana a la flecha verde, pero la diferencial de presión se nota, y el aire pasa. ¿Se está secando eficientemente? No, pero pasa. Ahora, llega un punto donde aumento, y lo que encuentro es que ya no hay un aumento del diferencial. Y comienza a haber, sí, un aumento de la expansión. Fíjense cómo se hace constante el delta P y cómo se va aumentando la altura. Estoy expandiendo, y eso es muy bueno porque eso me da justamente fluidificación, pero soy cauto. Acá yo lo que quería era ver este punto. ¿En qué momento comienza el cambio? ¿En qué momento comienzo a expandir? A eso se le llama caudal mínimo de fluidización o velocidad lineal de fluidización mínima, que nos permite tener una referencia a partir de la cual después podremos decir, bueno, mira, si el caudal mínimo es de 500 metros cúbicos, sé que ahí no va a haber golpeteo, atricción, ruptura, no se va a deshacer el granulado, entonces puedo hacer que 1,5 veces el caudal mínimo de fluidización, o sea, un 50% más. Y veo que fluye muy bien, el secado es rápido, o puedo darle un poco más, dependiendo de mi formulación. Pero voy a hacerlo sobre una base científica y que está validada, y ustedes pueden esto tenerlo como documento respaldatorio del procedimiento que va a ser parte del dossier del producto cuando lo registren. Entonces van a tener un valor
y van a decir, nosotros tenemos una velocidad mínima, un caudal mínimo, y aplicamos el 30% más de eso, el 50% más de eso, etcétera, etcétera. Bueno, con esto cerramos un poco esta charla de granulación húmeda de alto corte, con todas sus etapas, porque uno dice, vimos granulación húmeda en alto corte, la comparamos con bajo corte, vimos calibración en húmedo y en seco, el secado, y bueno, y todos estos aspectos que tienen que ver con cómo optimizar los procesos. Así que por mi parte agradezco que me hayan escuchado y estoy muy atento y muy receptivo a todas las preguntas que quieran hacer, porque bueno, es muy lindo que nos consulten y esperemos poder dar las respuestas. Bueno, gracias Arturo por la exposición y sobre todo por la claridad de los conceptos esgrimidos. Ahora, como vos dijiste, vamos a dar paso a las preguntas. Mercedes Stein Belendier, de Argentina, pregunta ¿cómo se cargaría el lecho si luego de granular se debe calibrar el húmedo primero? ¿Cómo se hace la carga por vacío? Correcto. Uno termina de granular en alto corte y tiene dos opciones. En la descarga de la MIC coloca un manguerón, usualmente de PVC con descarga, usualmente son de 4 pulgadas, pueden ser de 6, lo conecta allí y lo conecta a la válvula de ingreso del lecho fluido. Entonces tiene conectado la descarga de la MIC con el ingreso por válvula de la ésica. Bueno, hasta ahí está todo bien. Lo siguiente que tiene que hacer es cerrar la clapeta de ingreso de aire del secadero, la cierra. Abre la clapeta de ingreso de granulado. Y, por supuesto, abre la compuerta de descarga de la granuladora. Una vez que tiene eso, sencillamente lo que hace es poner en funcionamiento la turbina del secadero. Como todos sabemos, las turbinas de los secaderos de lecho fluido lo que hacen es succionar, no inyectan aire a través del lecho, sino que succionan desde arriba. Y por lo tanto generan un gradiente de presión de manera que el aire ingrese, y ahí, si el aire no puede ingresar porque hemos cerrado la clapeta del aire, la única forma de succionar que tiene es succionando por la válvula que comunica con el granulador MIC. Y entonces le podemos poner, no sé, 2000, yo he hecho pruebas de transferencia ya con 1000 metros cúbicos hora, un equipo de escala, la transferencia puede ser, no sé, 200 kilos en 2 minutos, tranquilamente. Por supuesto, puede aumentar el caudal de la turbina del lecho y hacerlo en menos tiempo, pero es fabuloso. Entra fluidificado, no hay polución, es rápido, bueno, todas las ventajas. No sé, Mercedes, si esto responde tu pregunta. Bien, vamos a dar paso a la pregunta de Tabaré Costa, de Paraguay, que le agradece al doctor Oya por la exposición y consulta, ¿cómo recomienda realizar el control de humedad en el equipo? ¿Por control de temperatura de expansor o de pleno? La idea es que al final esas temperaturas tienden a igualarse, si él no está equivocado en su concepto. Bien, interesante la pregunta. Como decía hoy, uno configura la temperatura inlet, o sea, el ingreso. Dice, bueno, quiero una temperatura que ingrese siempre a 65 grados y que los sistemas modulatorios la mantengan siempre a 65 grados. Bien, ahora, obviamente que esa temperatura es censada por el sensor de pleno, que a su vez manda señales a la regulación. El otro sensor, el del expansor, lo que está censando es la temperatura del aire que ya pasó por la masa húmeda, hizo transferencia de masa y transferencia de energía. Con lo cual, se genera una diferencia de temperatura. La temperatura del sensor va a ser 22, 23, 25 contra 65. Pero lo que tenemos que tener claro es que nunca se va a acercar demasiado a esa temperatura de 65. La temperatura del expansor, habiendo salido de la meseta, cuando ya sale de lo que se llama temperatura diabática o temperatura constante y comienza a subir,
va a subir, pero no muchos grados más. Ejemplo, el caso que yo les mostraba era 23, 24, después pesó 27, 29, 34 grados, pero no se va a acercar a 45, mucho más. De hecho, obviamente, si uno lo dejara secarse, probablemente se arrimaría un poco más, pero obviamente uno tiene que estar muy atento a la temperatura que ya sabe es la temperatura del punto final y que empíricamente, mirando la experiencia, demostró es 34, porque a 34 grados medidos por la PT100 del expansor, sé que mi granulado ya va a tener una humedad de 4,5, 4,4, 4,6. Entonces, si yo lo dejara secando, probablemente aumentaría hasta 40 y probablemente se acercaría a 45, como decía la persona. Tabaré, correcto. Pero uno siempre va a estar atento, y es más, yo les doy experiencia que alguna vez les propuse a un laboratorio. Cada producto, hay una planilla Excel, cada producto tiene tabulada su temperatura de punto final. Entonces, uno hace el primer lote y ahí se hace todo el estudio, midiendo algunos contenidos de humedad, qué sé yo, pero ya cuando ve que la temperatura de punto final es, por ejemplo, 34, los siguientes lotes busca 34 y seguro que está ahí. Y ahora, otro producto puede tener 38 y otro puede tener 42. Entonces, ese laboratorio que les comento tiene en el área de granulado una ayuda de memoria que dice el producto X, TF aproximada 34, el producto Y, temperatura de expansor aproximada para punto final 38. Para, por supuesto, un inlet de 65, 70, 45, eso varía. Pero ese par de valores se tabulan, entonces uno ya sabe. E inclusive, fíjense, la columna tiene el archivo tiene 3 columnas. Producto X, tiempo de secado aproximado, no sé, 40 minutos. Temperatura de inyección de aire, 60. Temperatura de punto final aproximada, 35 o 38. Entonces, con la experiencia uno va ganando y hasta tiene un valor estadístico inclusive, que después ya es repetitivo, es sumamente práctico y evita parar el secadero, tomar muestra, hacerlo andar porque estaba muy húmedo, volver a pararlo. No, saber que uno mientras está en la meseta no se tiene que preocupar. Está fluidificado, está en la meseta de temperatura, no hay problema. Comienza a subir, ahí pone el ojo. Y pone el ojo hasta que la temperatura se acerca a la temperatura que él tiene tabulada. Es 35 el punto final. Bien, ahí lo detengo y ahí mido el contenido de humedad con una termobalanza. Seguramente habrán dado con el contenido final, que es una especificación de control de proceso, por otra parte. Y no se van a pasar. Eventualmente podrán hacer un ajuste, pero en general es matemático, les diría. Carlos Victoriano, de México, pregunta, ¿puedo operar una línea de GBH en circuito cerrado y en circuito abierto? Sí, decía que la granulación en bajo corte, en las planetarias, en las abiertas, bueno, no se puede hacer un sistema cerrado. Ustedes pueden ver en alto corte cómo la MIC tiene su descarga conectada al molino húmedo o al secadero, y de este a su vez al molino seco, y de este a su vez a el Vini BC. Es decir, podemos tener una línea impecable donde no vemos una sola partícula de polución. Esto es fundamental. Y esto no solamente es ergonomía, facilidad de transporte, esto es, imagínense ustedes trabajando con hormonales, con citostáticos, con antibióticos penicilínicos, no sé, con lo que fuere. Bueno, estamos con un sistema altamente contenido. La verdad, yo creo que, bueno, acá el doctor Porto tiene alta experiencia en este tema. No sé, Gabriel, si está por ahí y quiere aportar. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones ante todo. La verdad que fue gratificante escucharte nada más y
lo claro de todo el mensaje. Sí, claramente tener un sistema cerrado, como decís, logramos una alta contención. De hecho, a ver, lo que no nos permite, como bien decís, un sistema abierto, como en una estufa o en una Ponimixer y demás, sí lo tenemos con esta tecnología, teniendo en cuenta las diferencias del caso, y adicionalmente, bueno, podemos trabajar con válvulas de alta contención específicamente para el caso de manipulación de productos oncológicos, hormonales, lactámicos, que hacen que el sistema cerrado sea una gran solución, ¿no? Y con los tiempos de proceso que tenemos, que son bien acotados. Así que tal cual coincido plenamente con tus comentarios. Ahí lo que necesiten, obviamente estamos a disposición para el detalle. Perfecto. Bueno, gracias a ambos entonces por la claridad en los conceptos. Sumamos una pregunta más. Alexis Urbano de Perú pregunta cómo impacta la selección de una malla u otra en el calibrado y cómo en el desagregado. ¿Qué variables puedo controlar durante la calibración de un granulado? Miren, hoy decía que la operación unitaria transformadora llamada calibración, algunos le llamamos molienda, ruptura. A mí me gusta llamarla calibración porque justamente calibramos el tamaño, damos cotas. Decimos, una cota es, todo el granulado va a pasar por un agujero de 1 milímetro. Bueno, es una cota, eso es calibrar, dar un límite máximo. Ahora, para eso tenemos una cantidad, una versatilidad, una flexibilidad. Les digo algo, CPS Online, por ejemplo, tiene diversidad de conos en términos de, primero, forma de orificio, redondo, rayador, angular, raya. Puede ser tamaño, obviamente. Desde 0,8 milímetros en adelante hay una variedad enorme que también da flexibilidad. Además de esto, está el recurso del impeller o impulsor, que puede ser redondo, facetado, que va a cambiar la dinámica interna y va a cambiar justamente la interacción entre el cono y la interfase cono-malla. O sea que también podemos variar eso. Obviamente que además podemos variar la distancia entre el impulsor y la malla, ese gap, usando los separadores. Y obviamente tenemos la cuarta variable, que es la velocidad. Más velocidad angular, más achicamiento de partícula. Esto en términos me refiero más que nada a calibración en seco. Calibración en húmedo no es tan exigente. En calibración en húmedo nosotros básicamente necesitamos achicar los grandes gránulos para hacer un buen secado. Pero en seco les puedo asegurar que la versatilidad, las posibilidades que da son enormes, enormes. Bien, y la última, le vamos a dar paso a Tomás Albornoz de Uruguay, que pregunta qué ocurre si me paso de un amasado en un high shear. Una pregunta más que interesante. Bueno, el gran problema del high shear. Sobreamasar significa haber entregado más energía que la debida a una masa húmeda. ¿Qué significa? Que las partículas se consolidan interpenetrándose y aumentando la densidad. Entonces, el sobreamasado por exceso de líquido o por exceso de tiempo de granulación o por ambas cosas deriva en una alta densidad o sobredensificación que una vez secado el granulado, ese granulado seco, calibrado y ya siendo parte de una mezcla para comprimir, seguramente va a mostrar una compactabilidad reducida. Es decir, esa pendiente que hoy veíamos en los perfiles de compresión va a estar, en vez de empinada, seguramente más caída. Es decir, va a requerir más fuerza para obtener una dureza que nosotros necesitamos. Por eso es tan importante, así como decimos, no hay nada mejor que el high shear por todas las bondades que tiene. Lo único que tenemos que poner mucha atención es en el punto final. Y eso implica no sobregranular, no sobredensificar, porque definitivamente les puedo decir, van a perder
compactabilidad, porque pierden deformación, sobre todo la deformación plástica de los excipientes celulósicos. Y eso es muy negativo. Les agradecemos a todos aquellos que dejaron su consulta. Les recordamos que el próximo encuentro tendrá lugar el 29 de junio, el 29 de este mes, donde abordaremos el tercero de esta serie de webinars titulado Del polvo al producto semielaborado vía mezcla directa, y que sus consultas las pueden llevar adelante a través de info@patruc-delmedio.sa.com. Desde allí nos hacen llegar todas sus sugerencias, cotizaciones, etcétera. Así que esperemos que podamos utilizar ese canal para mantener un diálogo fluido con todas aquellas personas que participaron. Desde ya, muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Arturo, Ina Moró, mis felicitaciones, magnífica presentación. Hola, Ina. Emocionada con esto. ¿Cómo estás, Ina? Un gusto verte, un placer. Gracias, igualmente. Igualmente, estoy feliz de estar recibiendo todos tus conocimientos tan maravillosos. Muchas gracias, Ina. Un fuerte abrazo. Igualmente para tu esposa. Bye, bye. Bye, bye.